Y bien, es el momento de la entrevista del día y hoy hablaremos sobre la UNESCO y la cooperación que ha tenido a Guatemala. 70 años se cumplen de la cooperación en todo el mundo y en Guatemala son 65 años de hacer historia y vamos a hablar respectivamente del tema de educación, que es una de las labores que también emprende y apoya la UNESCO. Para ello tenemos a la licenciada Lucía Verdugo, ella es oficial nacional de educación de UNESCO. Bienvenida, qué gusto tenerla por acá. Muy buenos días, gracias por la invitación. Y bueno, desde el año 1950 coopera la UNESCO en Guatemala. Hay muchos capítulos por revisar. Se ha trabajado por el desarrollo, con la equidad y fomentar también el diálogo intercultural a través de la educación. Y esto es precisamente de lo que vamos a hablar, porque se dice que un pueblo educado es el que progresa. Exactamente. También es importante conocer la misión de la UNESCO. En su constitución dice que las guerras se forjan en la mente de los hombres y las mujeres. Hoy que estamos conmovidos por la noticia del atentado en Francia, en nuestra sede, donde se realiza una reunión importante por el aniversario, se está expresando nuevamente que tenemos mucho que hacer para forjar en la mente de los hombres y las mujeres los principios de la paz. Formar esos cambios desde raíz. Por eso es que trabajamos a través de la educación, porque es a través de la formación de las personas desde que son pequeñas, que se van creando las actitudes y los valores para tener una sociedad más justa, más tolerante. Hoy es también el Día de la Tolerancia y estamos reflexionando sobre eso. El programa de aniversario en la sede de la UNESCO en París ha sido modificado para expresar las condolencias por el atentado sucedido. Que ha conmocionado al mundo entero. Así en Guatemala, respectivamente, han trabajado en alfabetización, en educación de pueblos indígenas y en educación extraescolar. Pero la UNESCO toma un papel muy importante, ya que se define, participa en la propuesta de la Agenda Educativa Mundial, es decir, las recomendaciones que se brindan al mundo entero para avanzar todos en conjunto. Este año fue decisivo, se cumplió la agenda que se estipuló durante el año 2000 al 2015, es decir, 15 años de educación para todos. Eso era lo que se dominaba en este tipo de agenda. ¿Qué avances tuvo Guatemala en ese aspecto? Bueno, esta agenda consistía en 6 objetivos. De los 6 objetivos tuvimos un avance importante en alfabetización. En 15 años se trabajó rápidamente y habría sido más grande el avance si el sistema educativo en su conjunto se hubiera fortalecido. Todos enlazados. Exactamente. Tuvimos un avance importante en primaria, pero no se consolidó lo suficiente con programas de calidad que permitieran que el avance continuara. Entonces hay una curva negativa en los últimos años que nos indica que tenemos que trabajar más en primaria. Hubo también avance en preprimaria y secundaria porque la situación estaba muy rezagada, pero todavía tenemos desafíos por delante. Tanto que se ha hablado sobre la educación bilingüe, sobre el derecho que tienen las comunidades mayas de tener educación en su propio idioma y no exigírseles tanto el dominio del español. Sí, eso es fundamental, sobre todo cuando consideramos el nivel de monolingüismo que hay en Guatemala. Es mucho más grande que lo que se piensa normalmente. Debemos pensar en que aprender en un idioma que es ajeno no es posible. Entonces hay una cuestión que va más allá de cuestiones políticas o razones sociales, sino que son razones puramente pedagógicas que se requieren para que el aprendizaje se dé con calidad. Además, la UNESCO considera que la calidad tiene varios ámbitos, entre ellos está que la educación, para ser de calidad, tiene que ser equitativa, tiene que ser incluyente, tiene que ser pertinente, relevante, o sea, que los contenidos educativos tengan que ver con la vida de las personas, que sean en su idioma y de acuerdo también al contexto en el que se desenvuelve. En los últimos años se dio una modalidad, informes de gobierno, informes oficiales, donde se detallaba y se declaraba un municipio cero analfabetismo. ¿Qué parámetros se utilizan y realmente son estos verídicos o medibles? Sí. Para declarar un lugar en realidad completamente nunca se puede decir que hay un lugar totalmente libre de analfabetismo. Hay un porcentaje del 4% que se considera, digamos, común para pensar que ya se ha tenido un logro de alfabetización universal.
Ese porcentaje corresponde a todas aquellas personas que de alguna manera van quedando marginadas por razones de edad, geográficas, muchas veces por algún tema de discapacidad, pero también podemos decir que no hay ningún país, ni siquiera en Europa, ni siquiera Luxemburgo, es un país libre de analfabetismo. Todos que ser analfabetismo podría decirse que es un nombre un poco de marketing para impactar. Sí, así es. Bueno, también ya se habló, ya se celebró recientemente en Incheon, la declaración, una nueva reunión donde se estipulan los objetivos y las estrategias que se van a plantear en la Agenda 2015 y 2030. Es decir, durante los próximos 15 años se habla también de garantizar una educación inclusiva. Así es, sí. Vea, la nueva agenda para los siguientes 15 años es muy interesante. Tiene un planteamiento de una transformación de la educación, de una visión humanística de la educación. Una visión humanista que incluye el considerar la educación como un derecho, porque es el derecho habilitante para que las personas puedan disfrutar de los demás derechos y poderse desarrollar. Es una educación con equidad, particularmente para las mujeres y los pueblos indígenas y las personas con discapacidad. Hablamos de una educación con calidad, con esos factores que ya le mencionaba. Entonces hay una agenda holística y que también extiende las metas mundiales de número de años que se pretende que haya educación obligatoria. En la agenda anterior teníamos una universalización de la educación primaria. Hoy tenemos la meta de universalizar la educación primaria, secundaria y ofrecer por lo menos un año de preprimaria. Bueno, y la oportunidad de inclusión, ya decía usted, sí. Lo importante es también tomar en cuenta a ese sector que tiene capacidades especiales, limitaciones físicas, pero que por esto no puede negarse el derecho de educación. También es importante que estamos considerando a la población no escolarizada. En Guatemala tenemos por lo menos 800,000 jóvenes entre 15 y 18 años fuera del sistema educativo. Si consideramos un rango de edad mayor, es mayor el número de jóvenes que no han estudiado, entonces sus posibilidades de conseguir un empleo decente se limitan. ¿Podría referirse a una educación más técnica? Sí, una educación además más flexible, que permita a los jóvenes hacer trabajos y continuar estudiando, porque comprendemos que la situación de las familias a veces no permite financiar la educación de los jóvenes. Bueno, la educación es un reto y una arista importante, no solo creo que solo para Guatemala, sino para el mundo entero. Difícil de ir avanzando por diferentes complicaciones que se pueden dar en el entorno, desde macroeconómico, social, cultural, en fin. ¿Cuáles son los mayores retos para Guatemala? Se dice que Guatemala es uno de los países que menos invierte en la niñez. En realidad, en educación estamos invirtiendo menos del 3% del PIB y eso tiene que cambiar. O sea, Guatemala le tiene que apostar a la educación si se quiere desarrollar económicamente, socialmente. Es un país que necesita muchos cambios en las actitudes de los jóvenes. Tenemos una cultura de violencia muy fuerte. Nosotros trabajamos para la formación de los jóvenes, para la prevención de la violencia y construir una cultura de paz. Entonces es un verdadero desafío para el país. No debemos pensar solo en términos económicos, sino también en términos de convivencia humana. Social y cultural. Nosotros decimos que para considerar que la educación es de calidad, también hay que aprender a hacer, a conocer, a convivir con los demás. Y entonces todos estos pilares de la educación hacen que la educación sea completa, integral. Entonces es muy importante que Guatemala le apueste a la inversión en educación para que la cobertura de preprimaria aumente. En este momento es de menos del 50%. Y no digamos la cobertura en la educación media. En los básicos tenemos solo a 4 de cada 10 jóvenes estudiando y en diversificados solo a 2 de cada 10 jóvenes, incluyendo la educación privada, que es bastante alta en educación media. Bueno, ya para cerrar, porque el tiempo se nos agota, 10 minutos son tan cortos para poder abordar esta temática. ¿Cuáles son los mayores retos para Guatemala? Y según informes se invierte poco, ya lo dijimos. ¿Qué recomendaciones dan ustedes
porque es una tarea ardua que debe ser responsabilidad de Sí. toda la sociedad, no solo del gobierno, de los padres de familia, sino de todos en conjunto. El tema educativo es un tema muy complejo, pero sí consideramos que hay que comenzar a renovar, a innovar el paradigma educativo que se está aplicando. Tenemos una inversión baja, donde tenemos más inversión es en primaria y aún así los resultados de aprendizaje en la primaria son deficientes. Entonces hay necesidad de innovar la práctica educativa en las aulas, hay necesidad de consolidar la formación de los docentes, porque los docentes siguen siendo esenciales en la formación de los niños, y pensar en que los jóvenes, los niños necesitan aprender pensamiento crítico, necesitan aprender a pensar. Ya no memorizar ni algo así, sino que, como decía usted, mejorar la práctica educativa. Ese sería como el nuevo paradigma que nosotros estaríamos promoviendo. Bueno, muchísimas gracias, licenciada Lucía Verdugo, por acompañarnos, representante de la UNESCO, oficial de educación. ¿Cómo se despide de los guatemaltecos? Y quisiera que le hiciera ese llamado específico a los padres de familia. Sí, a mí me parece que los padres de familia tienen una función fundamental, sobre todo de vigilancia, podríamos decir de fiscalización de lo que está pasando con la educación de sus hijos. Por un lado decimos que es en casa también el lugar esencial de la educación, sobre todo de la persona, pero los padres de familia tienen muchos compromisos hoy en día y confían mucho en los centros educativos, y por eso tienen también que observarlos de cerca. Yo en realidad el llamado que haría es a que la sociedad guatemalteca exija la educación como un derecho de la niñez, la juventud y los adultos, porque la educación tiene que ser a lo largo de toda la vida. Hoy en día no podemos conformarnos, incluso los adultos, con lo que aprendimos hace 20 años, tenemos que seguir siempre estudiando y actualizándonos. Entonces es un derecho humano fundamental, habilitante, y hay que luchar porque se cumpla en nuestro país. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya está contemplada entonces la Agenda Educativa Mundial 2015-2030, donde se destaca una educación inclusiva. Los retos para Guatemala y mejorarlos es mejorar la inversión, principalmente en el nivel primaria, que es la base inicial, mejorar las prácticas educativas y también la formación de docentes. Así que hay mucho por decir en el tema de educación y, por supuesto, de la cooperación que UNESCO ha realizado a Guatemala desde el año 1950. Quédese con nosotros, volvemos enseguida con más información actual. Somos Telediario al amanecer.